Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Rocío Chacón, yo soy periodista de Copesana. Bienvenidos a este Facebook Live que tenemos hoy con el doctor Esteban Medina. Él es el director médico del área de salud de San Francisco, San Antonio de Desamparados. Y vamos a desarrollar un tema muy importante en estos días y durante toda nuestra vida en familia también, sobre el cuidado que debemos darle a nuestros adultos mayores para que tengan una mayor calidad de vida. Doctor, muy buenos días y bienvenido a este Facebook Live en el que esperemos que también muchas personas puedan realizar sus consultas y usted pueda pues evacuar esas dudas. Bueno, buenos días, Rocío, y muchas gracias por la invitación. Y buenos días a todas las otras personas que están conectadas en este momento. Justamente invitamos a todas estas personas que están ahorita conectadas con nosotros a que puedan realizar sus consultas sobre los cuidados de nuestros abuelitos, nuestras mamás, nuestros papás o también nuestras abuelitas que quizás tenemos en la casa y no podemos o no sabemos cómo abordar algún tema específico. Hoy es el día para que usted pueda pues evacuar estas dudas con el doctor Medina, quien también es especialista en cuidados paliativos. Quizás usted se está preguntando por qué estamos desarrollando este tema. Y es que esta semana se aprobó en Costa Rica la ley contra el maltrato y negligencia contra los adultos mayores. Esto quiere decir que todas las personas pues que cometan un acto contra un adulto mayor pueden ser penalizadas de un mes a 10 años con cárcel. ¿Por qué llegar a este tipo de leyes de ley para pues cuidar a nuestros adultos mayores pues mucho mejor y darles una mayor calidad de vida? Doctor, justamente queremos evacuar con ustedes varias consultas y la primera es, cuando hablamos de calidad de vida, quizás pensamos en que es pues ofrecerles una alimentación saludable a nuestros abuelitos, abuelitas, papás o mamás, o algún otro adulto mayor que usted vele por su salud y por su estado emocional, y techo también. Pero calidad de vida va más allá. ¿A qué se refiere calidad de vida específicamente? Bueno, la calidad de vida, el concepto es muy amplio, en realidad tiene muchos elementos, tanto objetivos como subjetivos, o sea, a cosas que podemos ver como cosas que no podemos ver para definir lo que es una calidad de vida, cosas como emociones, gustos, afinidades. Entonces, el concepto de calidad de vida es muy particular y es casi que exclusivo para cada persona. Por ejemplo, bueno, para usted, Rocío, calidad de vida para usted es el gusto que usted tiene por los viajes. Dentro de su calidad de vida está el viajar. Eso mejora toda su experiencia durante este tránsito que tenemos en esta parte física que llamamos vida. Para algunos serán las mascotas, a otra gente no le gustan ni las mascotas ni viajar, sino que le gustará oír música, leer. Entonces, la calidad de vida es un concepto muy, 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 muy amplio, que sí, no solo tiene que ver con la parte física, como sería, como usted mismo lo dijo, dar comida, brindar un techo, sino que conlleva también la parte emocional, de yo sentirme bien conmigo mismo y con mi entorno. Como es un concepto tan amplio y tan único, pues a veces es un poco difícil de explicar, ya que de todos vamos a tratar de definirlo según a nuestro propio criterio, nuestro propio concepto de calidad de vida y pensar que las personas a mi alrededor, especialmente los adultos mayores, pues les tiene que gustar las mismas cosas que a mí me gustan o que si yo me encuentro satisfecho con mi calidad de vida, pues ellos van a estar también satisfechos y tal vez estamos dejando algunas partes descubiertas. Y es que todo esto de la calidad de vida en el adulto mayor toma una relevancia muy importante porque a nivel mundial estamos experimentando que nuestra población está envejeciendo. Ya
la cantidad de niños que están naciendo es mucho menor a lo que era años antes. Las familias tienen una estructura totalmente diferente. Ya no hay esas familias que tenían 5, 6 niños o incluso hasta 3. Ahora las familias a veces tienen 1, 2 máximo, y a veces las familias deciden no No tener tener, ningún hijo. Pero la claro. población sigue envejeciendo. De hecho, la Contraloría General de la República el año pasado, en el 2019, sacó un informe de cómo vamos a ir envejeciendo, y se calcula más o menos que para el 2030 va a haber un 13% de la población que es adulta mayor, con muy poca o con una menor población de personas en edades jóvenes o infantiles, lo cual se traduce en que va a haber menos personas cuidando a las personas adultas mayores. Entonces, todo este tema de calidad de vida y la ley que recientemente se firmó esta semana, pues vienen como a tratar de ir cerrando brechas o cerrando huecos que teníamos para que esta obligación casi de cuidar de nuestros adultos mayores vaya quedando respaldada. Y sí, es como usted lo decía, ¿por qué tener que llegar hasta este punto de tener que obligarnos a cuidar? Sin embargo, pues así son las cosas. A veces no, si no tenemos una ley, no hacemos lo que tenemos que hacer, pero por dicha está para protección de los adultos mayores de hoy y para las personas como yo, como usted, Rocío, que digo, vamos a llegar a ser adultos mayores. Sí, Entonces, exactamente. todo Doctora, esto sí. ahora usted decía sobre los gustos. Nosotros no Ajá. tenemos los mismos gustos que nuestros adultos mayores. En Ujú. este caso, traigo a colación el tema porque sé que muchas personas están pasando por esta misma situación. En el caso de mi familia, pues también lo pasa porque velamos por nuestra abuelita. ¿Cómo negociar en el asunto de los gustos que ellos tienen, los de nosotros, para que no choquen? A veces, pues, como personas queremos pues salir a pasear, el adulto mayor quizás quiere, pero se siente cansado, entonces ya no podemos hacer lo que nos gusta. ¿Cómo negociar con Bueno, ellos? primero, como usted lo dice, es una negociación y sí hay que partir de un principio de realidad. Igual que yo no puedo obligar a alguien a que tenga los mismos gustos de música míos con cosas tan sencillas como esas, no puedo obligar a mi persona adulta mayor, a la persona que yo cuido o a mi familiar a que le gusten las mismas cosas que a mí me gustan, y más aún que haga las cosas al estilo, al ritmo y a la forma que yo lo hago. Esa es parte de la calidad de vida. Otro principio en realidad es que a ninguno le gusta sentirse poco útil en la vida. Desde que somos chiquititos, de que somos niños, y yo lo estoy viendo ahora con mis gemelos que tienen 2 años y medio ya casi, ya desde pequeños uno quiere hacer las cosas solo. Sí, Ya no quiere que lo cierto. acompañen al baño, ya quiere comer solo, etcétera. Esa sensación nunca se pierde, o esa idea nunca se pierde. De aquí hasta el final de nuestros días, siempre vamos a querer ser útiles. Cuando una persona durante toda la vida ha sido útil o ha hecho un trabajo, lo vemos mucho con las señoras adultas mayores que ya no pueden hacer las mismas actividades de antes, se sienten frustradas. Entonces, en eso tenemos que entrar en una negociación y tenemos que ser muy tolerantes, muy pacientes. Por ejemplo, nos pasa mucho la señora que insiste en seguir limpiando su casa y que tiene sus platos decorativos o su vajilla en la parte de arriba de un estante, y a sus 80 años, a sus 85, jala la silla para subirse, bajar los platos, limpiarlos y volverlos a subir, porque nadie limpia los platos como yo lo hago. Nadie limpia la ropa como yo lo hago, nadie cocina como yo lo hago. Entonces, el querer imponerse y decir, mamá, vos ya no puedes hacer eso, o tita, ya no puedes hacer eso, yo lo voy a hacer por vos, es, y se los digo así, una guerra fija, es comprarse una guerra segura. Eh, Podemos ir negociando, por ejemplo, como nosotros bajarle los platos a mamá o a
a abuela o a tita, le bajamos los platos, que ella los limpie a la velocidad que ella quiere, con los productos que ella gusta, de la forma que ella le parece mejor, y después nosotros le subimos los platos. Lo que pasa es que a veces nosotros caemos en una de dos: o queremos ayudar tanto, 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 y queremos evitarle la fatiga a nuestro adulto mayor, que queremos hacerlo nosotros, o la otra es que yo necesito dejar la casa limpia, mamá, tita o tía o quien sea, y no lo hace a la misma velocidad que antes, entonces me está atrasando, entonces necesito yo hacerlo para hacerlo más rápido y que termine todo antes. Entonces, por lo general caemos en una de esas dos, pero eso es, hacerlo impuesto es comprarse una guerra segura. Entonces yo siempre les recomiendo, negócienlo. A veces las negociaciones son fáciles, a veces las negociaciones duran mucho tiempo, a veces son como dos países en guerra. Cuando no se puede negociar, yo siempre hablo por la tolerancia y la paciencia y respirar y contar hasta 10. Pero siempre tiene que tratar de haber una negociación. Una negociación. Estamos hablando hoy a través de esta entrevista en vivo con el doctor Esteban Medina. Él es el director médico del área de salud de San Francisco, San Antonio de Desamparados, y además es especialista en cuidados paliativos, y estamos hablando y desarrollando el tema de cómo ofrecerle mayor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Ya decía el doctor sobre la importancia de negociar, involucrar a nuestros adultos mayores en sus tareas que hacían antes y que quizás ahora pues el recurso tal vez ya no lo pueden hacer con la normalidad que lo hacían antes. Doctor, ¿por qué es importante negociar en este sentido y no afectar tanto el tema pues emocional? Porque esa importancia de involucrarlos a ellos en las tareas. Y también quiero aprovechar para que todas esas personas que están ahorita conectadas con nosotros realicen sus consultas para que el doctor pueda evacuar todas sus dudas. Bueno, como veníamos diciendo, pues es importante que entendamos, reconozcamos y aceptemos que todos queremos ser útiles en la vida. Si ya no podemos cocinar, que también le pasa mucho a las señoras que tal vez ya no pueden cocinar como antes porque ya no pueden jalar tantas ollas y demás, siempre se nos entristecen. Y ahorita vamos a hablar un poco de ese punto de la diferencia entre tristeza y depresión, porque se nos tiende a perder un poco. Porque íbamos viendo que, como decía, que ya no somos tan útiles como antes. Entonces eso nos puede traer en el sentido negativo de que la convivencia y la calidad de vida se va deteriorando y empiezan los pleitos, empiezan las discusiones, empiezan los malos entendidos. Y ahora en este tiempo, más que estamos tan recluidos o tan aislados en nuestras casas, saliendo muy poco, pues lo último que necesitamos son guerras gratis por situaciones tan simples como me ha tocado vivir en algunas ocasiones con mis pacientes, guerras tan simples porque la señora quiere seguir cocinando sus frijoles, pero nadie en la casa la deja. Tan fácil como que ella ayude a escoger, aunque ya los frijoles vienen más que escogidos, pero que ayude a escoger los frijoles como si fuera antes, ayudar a salar, a darle la sazón a la comida, tal vez la parte ya física de jalar ollas o de volcar ollas en algún otro lado. La puede hacer otra persona, pero siempre hay que integrar y dejar hacer todo lo que la persona adulta mayor pueda hacer solita, desde barrer, tender camas, tender ropa, escoger frijoles, todas esas cosas. Pues sí, uno solito se va dando cuenta de las cosas que uno puede y no puede hacer, y muchas veces va cediendo solo las cosas que ya se le van dificultando por seguridad y por miedo de caerse, de sufrir una quemadura, etcétera. Pero siempre vuelvo, para una buena calidad de vida es necesario mucha negociación y mucha paciencia. Excelente, negociación ante todo. Doctor, vamos a desarrollar a continuación 7 consejos para ofrecerle una mayor calidad de vida a nuestros adultos. Yo voy a ir desarrollando en este caso uno a uno y usted los va explicando. El número 1 es algo que sucede muchas veces. Y es el tema de que estar en la misma casa, eso no significa que el adulto ya esté acompañado. ¿De qué otras cosas necesita un adulto mayor? Bueno,
como, no solo el adulto mayor como tal, aunque lo podemos ver más en ellos, pero todos necesitamos Todas que las nos personas. escuchen, todos necesitamos que nos escuchen. Cuando llegamos a una cierta edad donde ya no salimos tanto a trabajar, donde no convivimos tanto qué sé yo, con compañeros de trabajo, con gente en la calle, clientes, etcétera, y ya estamos más en casa, la necesidad de ser escuchados aumenta mucho. Y yo sé que le ha pasado a muchas personas que sienten que a veces que van a hablar con una persona adulta mayor y se quedan horas de horas hablando. Ujú. Eh, eh, para alguna gente le gusta mucho hablar, otra no le gusta mucho hablar, pero lo que sí es de fijo es que a todos nos gusta ser escuchados. Entonces, a veces vivimos varias gente en una misma casa, papá, mamá, nietos, y está el abuelo siempre en el cuarto, siempre solo, y aunque le damos de comer, no le falta techo, su ropa siempre está limpia y demás, pues nadie llega a hablar con él para preguntarle si tiene algún problema. Pensamos que si no se queja, no hay nada malo, y ese es Ujú. también un error que tenemos. Entonces, vivimos mucha gente, pero como lo dice un poeta, vivo solo en compañía. Ujú. Y qué tan importante es para ellos, ¿verdad? El hecho de incluso, puede ser muy interesante, pues revivir muchas historias que ellos pasaron y también pueden ser hasta enriquecedoras para uno, ¿verdad? Poder escucharlos cuando eran chiquillos, las vivencias o las experiencias que tuvieron y tanto que los llena a ellos también contar esas experiencias, ¿verdad, doctor? Algo tan sencillo, Sí, pero tan bonito que puede ser. exacto. Y es que eh, es parte también de la naturaleza humana siempre sentir que tenemos la razón y que lo conocemos todo. A mí me pasa a veces mucho con mi papá, cuando mi papá me da un consejo, al principio siempre yo digo, pero eso ya lo sé. Al final, algunas veces termino dándome cuenta de que no, en realidad no lo sabía. Creía saberlo, pero no. Y esa es una experiencia que podemos adquirir cuando conversamos con adultos mayores. Exactamente. Otro consejo es, nadie entiende mejor los viejos tiempos que aquellas personas que realmente lo vivieron. Esto quiere decir que también nuestros adultos mayores necesitan pues interactuar con personas de la misma edad, ¿o a qué se refiere? Es que vivir, recordar es vivir. Cuando yo empiezo a traer de la memoria todas esas situaciones que me ocurrían, que me pasaban, pues es volverlas a vivir. Tal vez por ahí está el hecho de que nosotros nos gusta hablar un montón y que nos escuchen, Ujú. porque al mismo tiempo de sentirnos acompañados, pues estamos reviviendo cosas malas, cosas buenas, cosas que dejamos inconclusas, cosas con las que a veces necesitamos nosotros hablar para escucharnos nosotros y poder darle ese cierre a esa factura de pronto que quedó ahí abierta, algún problema que yo tuve con alguien, o, etcétera. Entonces, pues sí, podemos hacerlo con nuestros familiares, es importante, pero es tan importante hablar con nuestros familiares como estar en contacto, hablar con gente que me entiende. Por ejemplo, Ujú. dentro de 50 años, cuando yo esté hablando de todo lo que vivimos con el COVID-19 y el coronavirus, pues probablemente mis nietos no me van a entender. Ellos probablemente tendrán ya en el chip integrado que es una burbuja social, que es un distanciamiento, Ujú. por qué en el vuelo hay que andar con mascarilla, que es una incomodidad que le tocará vivir, Rocío. Usted andar con mascarilla en los aviones, ellos no van a entender cómo era un antes y un después. Entonces, por más que yo les cuente, tampoco me van a comprender tanto. Es importante reunirse con gente de su misma edad, gente que vivió en momentos similares para que me entiendan cuando yo con pasión hablo de algo, para que comparte esa pasión conmigo y que no sea nada más de pronto como una foto que se ve de un recuerdo ahí pasado. Yo espero con mis amigos estar hablando dentro de 50 años de videojuegos, de juegos de cartas, porque probablemente no, otra gente, mis nietos no me van a entender, pero ellos sí me van a entender van a vivirlo, la sensación que yo vivo. Sí, en definitiva, hablar con personas que entienden pues nuestros gustos, nuestras situaciones que hemos pasado, no sé, tal vez la pérdida de un ser querido, un divorcio, alguna experiencia pues traumática y demás, que pues entiendan o algún padecimiento, incluso diabetes, depresión, estrés, ansiedad y demás. Estamos hablando esta mañana con el doctor Esteban Medina, él es director médico de Copesana
y es especialista en cuidados paliativos. Estamos hablando sobre el tema de cómo ofrecerle mayor calidad de vida a nuestros adultos mayores. Vamos por el tercer consejo para ofrecerle mayor calidad de vida a los adultos mayores, y es aprender a escuchar decir el yo no puedo. Exacto, que es algo que tal vez no nos pueden ayudar las otras personas cuando somos adultos mayores. Es algo que tenemos nosotros que llegar por nuestra propia conclusión, porque como hablábamos, cuando es impuesto, lo primero que genera es rechazo, y es el yo ya no puedo. Yo tengo que llegar a la conclusión de que yo ya no puedo ciertas cosas, porque hasta que yo no llegue a esa conclusión, pues probablemente quiera seguir subiéndome a la silla para bajar los platos del estante más alto, o quiera seguir saliendo en cualquier momento y sin ciertas medidas de protección al jardín a chapear, o ir a hacer los pagos yo al banco, manejando cantidades de dinero pues importantes, andando por la calle, etcétera. Hay algunas cosas que cuando nos le imponen pues las rechazamos, y es necesario ir aprendiendo a escuchar, a decir, yo ya no puedo, necesito ayuda. Pero esa pues sí nos toca casi que a nosotros ir cayendo en esa cuenta. Nos pueden ayudar, como les dije, bajando los platos, acompañando al banco, ayudando a escoger frijoles, pero sí es algo que casi que yo tengo que llegar a mi conclusión, para que no sea tan pleito en la vida familiar. Okay. La cuarta o el cuarto consejo es hacerle entender a nuestros adultos mayores que tampoco pues son robles y que aguantan por décadas. Esto quiere decir que por naturaleza ya nuestras habilidades, nuestra condición va decayendo. Doctor, ¿es así? Exacto. Hay algunas leyes naturales en la vida que son... que están reconocidas, probadas y que no hay quite, como decía mi abuelo. Uno es como la ley de la gravedad, o sea, todo lo que sube tiene que bajar. Tan verdadera como esa ley está la ley de que todos vamos envejeciendo, salvo aquellos que por alguna razón tienen que encontrar el fallecimiento en edades tempranas. Los que no lo hagamos tenemos que envejecer, vamos a envejecer, queramos o no queramos, y que no suene que estoy diciendo que es malo o incorrecto, no, para nada. Es natural. Es un proceso natural, pero por más cremas, por más cirugías, por más que me cuide, no voy a poder escapar de la ley del envejecimiento, el hecho de que, como yo siempre les digo a mis pacientes, este pellejito con el que nos mandó Dios tiene fecha de vencimiento y en algún momento va a llegar. Eso es algo que tenemos que aprender a aceptar, que nos va a ayudar a muchas cosas en la vida, por ejemplo, a no estarnos o no hacer actividades para las que ya nuestro cuerpo no da. Exacto. Importante también tomar en cuenta que pues nuestras habilidades van decayendo, ¿verdad, doctor? Y la importancia también de ofrecerle ayuda, lo que decíamos al principio, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelitos, pero sin que ellos se sientan también de que no pueden hacerlo, ¿verdad? De que ya están, que ya no tienen condiciones, sino que se sientan útiles. Eso es muy importante. Sí, Rocío, y de hecho, con eso no quiero decir que uno no tiene que ir al médico ni cuidarse en su salud, no, uno tiene que Claro. hacer todo lo posible, porque parte de la calidad de vida es tener un estado de lo más que se pueda de bienestar físico, emocional, espiritual, para lo cual necesitamos profesionales como médicos, psicólogos, enfermeras en salud mental, terapeutas físicos, etcétera. Doctor, hay un tema muy importante en cuanto cuando uno es adulto mayor, y es el aspecto de la sexualidad. ¿De qué manera evoluciona la sexualidad y a partir más o menos de qué edad en hombres y mujeres es que podemos ver este cambio y cómo es que se comporta cuando uno ya es adulto mayor? Okay. Bueno, la sexualidad en el adulto mayor es todo un tema como para otra charla, por dos motivos. Tiene muchas aristas, tiene muchas perspectivas, muchos puntos de vista, basado en cultura, en gustos personales, en pensamientos religiosos, en creencias espirituales. Es todo un tema.
Lo que sí podríamos decir, como para en términos generales, es que la sexualidad nunca se pierde. Y entendiendo sexualidad no como el acto coital sexual, sino con todo lo que tiene que ver desde la atracción, mis gustos, la parte que me excita, la parte que me llama la atención, etcétera. Eso nunca se pierde. Por más adulto mayor que uno sea, uno siempre tiene una sexualidad. Lo que pasa es que de pronto nosotros, los que no tenemos una edad tan avanzada, no comprendemos o no nos cae el 5 de por qué yo quiero seguir teniendo relaciones sexuales a 80 años cuando tal vez no tengo ni ya erecciones o hay una resequedad vaginal, que ya viene la parte biológica. La sexualidad nunca se pierde, eso es importante, es necesario dar el espacio para nuestros adultos mayores para que tengan su intimidad, incluso cuando son parejas, cuando son esposos. Casi siempre oigo decir, pero ¿cómo voy a dejar a papá con mamá si ya los dos tienen 80 y papá dice que se quiere quedar solo con mamá, que lo dejemos solo? Jamás, o va a hacerle daño a mamá o se va a hacer daño. No, la sexualidad, como le digo, podemos abordar el tema otro día, no se pierde, simplemente cambia de foco, porque igual tenemos piel que siente, tenemos labios que siguen sintiendo placer al besar a otra persona, seguimos teniendo el gusto por ver a mi pareja, no importa la edad que tenga, desnuda. O sea, lo que pasa es que de pronto nosotros sentimos o no nos cuadra, no nos encaja la idea de una persona adulta mayor con sexualidad, y eso es algo muy importante, y cuando no los dejamos, no les damos su espacio, su intimidad, pues ahí también estamos afectando su calidad de vida. ¿De qué manera se la afectamos, doctor, específicamente? Porque como cualquier persona, cuando vemos afectado o nos vemos afectado en la parte de nuestra sexualidad, pues también tenemos necesidades que no pueden ser o que no se cumplen. Entonces, igual que la necesidad por alimento y techo, como el que estábamos ahí hablando, la sexualidad también es una necesidad, y toda necesidad insatisfecha pues deteriora nuestra calidad de vida en general. Y eso es a veces uno de los puntos más difíciles de tratar con las familias, la sexualidad con los adultos mayores. No sé, como que lo ven o sucio, feo, ¿no? Como que el tema ya está vetado. Exacto, como que ya por tener arrugas, ya uno se vuelve un ser asexual. Importante recordarle a la gente que nosotros vamos hacia ese camino, ¿verdad, doctor? Todos. Y que nosotros pues también vamos a necesitar de calidad de vida en ese sentido. Exacto. Estamos hablando esta mañana con el doctor Esteban Medina, él es especialista en cuidados paliativos. Si usted tiene alguna pregunta en este tema o sobre cómo ofrecerle calidad de vida a los adultos mayores que quizás viven con usted, pues pueden realizar sus consultas. Acá tenemos una y dice Alejandra, ¿cómo no deprimirse y aceptar que la edad nos gana? ¿Esto por qué? Juventud, divino tesoro, doctor, definitivamente. Ok, sí. Bueno, ahorita yo creo que vamos a tocar el tema de la diferencia entre deprimirse y estar tristes. Entonces, no sé si, bueno, podríamos evacuar esta duda, claro que sí. Sí. Que, bueno, es muy diferente, son dos cosas diferentes, estar deprimido a estar triste. Y aunque tal vez no suene igual, cuando hablamos de una depresión estamos hablando ya de un problema médico donde hay alteraciones o desequilibrios químicos en ciertas sustancias del cerebro que requieren ya de un tratamiento, ya sea medicamentos, terapias, etcétera. Ya la depresión ya es un problema médico o una patología como tal que interviene muchas cosas o que afectan muchos aspectos de la vida. Ahora, la tristeza es una emoción y es inherente al ser humano, al igual que la alegría, la ira, el enojo. Esas son parte de
de todo el abanico de emociones que nosotros tenemos. Nosotros sentimos tristeza y es normal y es esperado. Hace unas semanas, porque estamos limpiando la casa con todo esto del aislamiento, tenía muchos libros acumulados porque me gusta mucho leer libros y mi esposa dijo, no, hay que ir quitando y sacando estos libros y regalarlos o hacer algo con ellos porque están acumulando polvo. Y a mí me dio tristeza dejar esos libros, o tal vez nunca los iba a volver a leer, pero el desprenderme de las cosas me produce una sensación normal de tristeza. Si eso ocurrió con un libro, ahora imagínese con cosas tan significativas como ya no puedo trabajar o ya llegó mi época de jubilación y necesito dejar de trabajar, que aunque todo el mundo lo desea, cuando llega a veces no es, ya todo el mundo trata de posponerlo. Dejo mi capacidad para salir solo, ya no puedo salir solo o ya no puedo salir sin bastón. Todas esas cosas producen tristeza y es natural sentir tristeza por las pérdidas. Con lo cual no quiero decir que siempre que veamos a alguien triste tenemos que dejarlo solo. De ahí intervienen los otros factores que hemos hablado, del acompañamiento, de estar con gente de mi misma edad, de aceptar mi proceso de vejez, de aceptar las ya no puedo. Esos son los tratamientos para la tristeza. Ojalá tuviéramos pastillas e inyecciones para la tristeza, solo las tenemos para la depresión. ¿Quién puede diagnosticar una depresión? Pues la parte en los médicos, las enfermedades de salud mental, los psicólogos, todos podemos detectar y diferenciar entre depresión y tristeza. Y para la tristeza, pues podemos utilizar las otras cosas que hemos venido hablando. Doctor, ya decía usted sobre un tema que seguramente muchas familias pues lo han pasado en su momento, y es el tema de cómo desprenderse, en este caso de los adultos mayores, de algunas cosas. Por ejemplo, pues mi abuelita vive en su casita, tiene años, toda la vida de vivir ahí, pero en mi familia necesitamos cuidarla, le ofrecemos que venga a nuestra casa y se desprenda de su casa. ¿De qué forma puede afectar emocionalmente a un adulto mayor este tipo de situaciones? Y que muchas veces los ponemos contra la espada y la pared. ¿Qué consejos le da usted a esas familias para poder negociar y también velar por la salud y por esa adulta mayor? Bueno, primero, partiendo de un principio de realidad, tal vez del 100% de personas adultos mayores que les decimos, vean, necesita dejar su casa para venirse a la casa o de una hija o de un nieto o incluso de un centro de cuidado, que ahorita podemos hablar de eso porque es otro tema, necesito que usted se venga para acá. Siempre tenemos que esperar tristeza, no hay de otra, porque volvemos, si me duele desprenderme de mi jeans favorito, que ya está roto y que es mi favorito, y me duele desprenderme de él, ahora dejar casa, que no es solo la infraestructura, es los recuerdos, tal vez si falleció mi pareja ahí, es dejar a mi pareja ahí, otra vez a mi esposo, a mi esposa, es más que simplemente dejar una infraestructura. Yo entiendo muy bien las razones por las cuales a veces hay que mover a una persona de su hogar por razones, como usted lo dijo, de cuidado, de alimentación, de higiene y demás. Pero eso no quita que vayamos a desprenderla de una vida, dependiendo de cuánto tiempo lleve y las experiencias que haya tenido en esa casa, va a ser más o menos fácil. También de los recursos internos que tenga esa persona para enfrentar los cambios, pero siempre va a generar tristeza. Es algo que se tiene que esperar. Como en cualquier operación va a haber dolor, con cualquier movimiento de casa va a haber tristeza. Y como usted lo dijo, es una negociación. Los pros de moverse, los contras de moverse, para que la misma persona caiga en la cuenta de, bueno, sí, si bien voy a perder algo, también voy a ganar algo. Y a veces lo que nos pasa es que nos enfocamos mucho en los pros, de que la voy a tener más cerca, no va a tener que cocinar, aquí la ropa se le lava, no se va a volver a caer, aquí le tengo controlados sus medicamentos para que no me le vuelva a dar un infarto, esas cosas. Pero se nos olvida que también hay contras y esos hay que hablarlas sin miedo y decirle, sí, ya no vas a estar en tu casa, aquí los pajaritos no cantan como antes o no hay pájaros, aquí no hay el jardín de antes, aquí tenemos que ver cómo vamos a hacer. ¿Te gusta plantar? Construyamos un jardín de hidroponía. Si el espacio es muy pequeño o aquí está todo mi jardín, me desprendo yo como tu nieta, tu hija, de él, hacelo como vos quieras. Es una negociación que requiere mucha comunicación y mucha paciencia, pero que no es fácil. Ya no los voy a engañar. Muchas veces se piensa en
en los factores positivos que voy a tener en mi vida, pero tampoco se toma, se le pide opinión a la otra persona, ¿verdad? Tan importante Exacto. que es ese punto, doctor. Asumimos que entiende Exacto. las razones positivas por las que estamos haciendo. Y eso pasa también con cuando tenemos que buscar un centro de cuidado de larga estancia, llamados albergues de adultos mayores, etcétera, que tienen una muy fea connotación o cultural, porque el latino, el tico en específico, y eso me gustaría como ir quitando ese tabú por lo que comentamos a lo que vamos, de la cantidad de adultos mayores que vamos a tener y la poca cantidad de personas para cuidarlas. Hay un tabú o una idea fijada de que cuando yo llevo a un adulto mayor a un centro de cuidado, un centro de larga estancia o a un albergue, es o porque ya no lo quiero, porque ya no lo amo, porque me está estorbando y necesito quitarme ese estorbo y voy a ir a refundirlo a ese albergue para que esté con un montón de viejitos. Pues de pronto habrá una que otra persona que pueda pensar así, pero hay muchas personas que me he encontrado en mi práctica que tienen esa idea, buscar un lugar donde lo puedan cuidar, aunque no sea su hogar y no sea aquí, porque la familia ya no es tan grande como antes y no hay gente que pueda cuidarlo, porque por lo general quien cuida al adulto mayor es la hija, o que nunca se casó, o que no tiene hijos. Esas son las que muchas veces les cae el chicharrón de todo el cuidado. Cuando no hay hijas, le toca a un hijo que, bien que mal o mal que bien, los hombres a veces no tenemos la misma actitud y aptitud que las mujeres para el cuidado, nos desesperamos un poco más fácil, etcétera. Son muchos factores que a veces a las familias las pone a ellas entre la espada y la pared de decidir traerlas acá y cambiar todo un montón de dinámicas familiares y disminuir significativamente o negativamente la calidad de vida de mi familia al traerme un adulto mayor o buscar un centro de cuidado, que hay centros de cuidado, ¿verdad? Tanto piratas como buenos, que están reconocidos por el Ministerio de Salud, que tienen un montón de requisitos, que cumplen un montón de requisitos para su habilitación, pero hay muchas familias que lo piensan y les da vergüenza verbalizarlo o les da vergüenza pensarlo por esto mismo que digo, si saben que yo fui a dejar o que le estoy pagando a mi mamá un centro de cuidado, van a decir que no la amo, que soy una hija deshumanizada, que es un estorbo. Entonces también me gustaría como ir quitando eso, porque queramos o no queramos, en los años que vienen, conforme va pasando el tiempo, esas opciones van a ser van a ser importantes y no va a haber tanta gente que nos cuide a nosotros como adultos mayores y hay que irse quitando ciertos mitos y ciertos miedos. Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, la cultura es de la misma persona adulta mayor después de cierta edad, va valorando centros de cuidado, que son a veces hasta como ciudades, tienen restaurantes, tiendas y demás, pero es algo ya muy cultural, es algo ahí del tico que no nos gusta esa parte. Justamente ahora que habla de centros de cuidado, doctor, ¿qué aspectos tienen que cuidar las personas si pues van a valorar esta opción en su momento? ¿Con qué tipo de certificaciones tiene que contar un centro de estos? Y también, pues, ¿qué deben valorar, verdad? Antes de tomar una decisión como estas. Okay. Que sea reconocido por el Ministerio de Salud, que estén habilitados por el Ministerio de Salud. Con el hecho de que estén habilitados por el Ministerio de Salud, pues ya uno sabe cosas tan simples como que la instalación eléctrica está correcta o que tiene una dieta o que dentro del menú que se les da a los residentes fue hecho por una nutricionista y que cumple con los criterios de calidad que pide el Ministerio de Salud. Se asegura de que hay acceso a enfermera, a médico, que hay acceso a otros profesionales. Entonces, yo creo que la acreditación con el Ministerio de Salud es importante. Y lo segundo es ir al lugar, conocerlo, si el lugar lo permite, hablar con otras personas adultas mayores que estén ahí para preguntarles cómo ha sido su experiencia, incluso si se puede comunicarse con familias, o familiares de residentes que estén ahí para preguntarles si han tenido problemas o dificultades en ese centro. Como le digo, pues es como investigar ahí un poquito. Y siempre se los digo así, cuando usted va a meter a su hijo a una escuela, usted no va a la primera que se encuentra.
Usted por lo general va y busca, ve planes de estudio, ve que investiga un poquito. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si hago lo mismo, el mismo cuidado para mi hijo en una escuela, tengo que hacerlo para mi adulto mayor porque es el mismo, bueno, el mismo cariño, el mismo amor que le tengo. Entonces me tengo que asegurar que es un lugar adecuado. Ya desarrollamos uno de los puntos o de consejos para ofrecerle mayor calidad de vida a nuestros adultos mayores, que era estar triste es diferente que estar deprimido. Desarrollemos, doctor, por favor, hablar de la muerte con ánimo de optimismo. ¿De qué manera podemos hablar este tema tan fuerte con optimismo? Ok, sí, ya para finalizar, ese es como como el que más choca, no tanto a la persona adulta mayor, sino al familiar. Eh, Volvemos a lo mismo de las leyes naturales. Todos sabemos que en algún momento tenemos que morir. Sin embargo, no vivimos pensando en la muerte desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque nosotros, y eso lo decía mucho Freud, el psiquiatra, que nosotros, todos los seres humanos, nos pensamos inmortales en nuestro haber. Siempre que hay, o cuando uno oye un accidente de tránsito o que asesinaron a alguien, uno lo escucha para afuera, pero casi nunca dice, hey, ese puede haber sido yo, porque no es natural que nosotros pensemos en la muerte. Hasta llegar a ciertos eventos. Un evento cercano a la muerte nos hace pensar en la muerte, alguien que falleció cercano, muy cercano a nosotros nos hace pensar en la muerte, o cuando llegamos a cierta edad, cuando vemos que nuestro cuerpo se va deteriorando, o tenemos alguna enfermedad que nos recuerda que todos tenemos que morir en algún momento. Eso es una ley. Todos vamos a morir, nadie se va a quedar vivo en esta vida. Y ahora con todo esto del COVID, la humanidad se ha nivelado mucho, porque desde el presidente de una nación hasta el indigente más indigente, todos podemos adquirir COVID. No sabemos muy bien quién puede complicarse y fallecer. Entonces, a nivel mundial, esta enfermedad nos ha equilibrado y nos ha estandarizado todos en una categoría de mortales. O sea, todos, yo creo que nadie ha pasado esta pandemia sin decir, hijo, pucha, yo me puedo morir. O me puedo complicar, si no, no habría gente con tanta compra de alcohol en gel y demás. Para el adulto mayor es un pensamiento más cercano, porque queramos o no, ya sabemos que no vamos a vivir 200 años, tal vez no sabemos cuánto vamos a vivir en específico, pero sabemos que no va a ser 200 años, que con suerte y bajo algunas características genéticas y demás, vamos a llegar 120 a lo mucho, los casos que salen de todas las estadísticas, el promedio de vida del costarricense ronda entre los 70 y 80 años, así, aunque cada día eso va mejorando por los sistemas de salud que tenemos y los cuidados y demás. Pero es natural para el adulto mayor de pronto hablar de la muerte. Nosotros como familiares no nos tenemos que asustar, ni pensar, como decíamos, que el adulto mayor está o deprimido clínicamente o que ya se nos deschavetó, o que tiene algún tipo de demencia, que porque está hablando de que cuando él muera, que es lo que le gustaría dejar. La muerte es un paso y es un tema también para otra conversación, pero la muerte es algo que vamos aceptando conforme vamos ganando ahí edad, tanto de las cosas que estamos dejando en vida como las que vamos a enfrentar cuando vamos a morir. ¿A dónde va a ir mi alma? ¿A dónde va a pasar mi alma? Entonces, son conversaciones que a veces realizamos nosotros solitos, con nosotros mismos, a veces las verbalizamos, pero cuando se verbalizan no hay que tenerles miedo, hay que, como familiar, hay que ver de qué es lo que me quiere decir mi familiar, qué es lo que pretende, si lo que quiere es poner en orden su vida, pedir perdón, o si no encontramos una razón lógica, pues sugerir el ir a una consulta con un médico, con una enfermera en salud mental, con un psicólogo, para ver si este pensamiento de muerte es algo natural o nos estamos enfrentando a un trastorno también, ¿verdad? No podemos suponer que todo es natural o es bueno.
Entonces, yo siempre les recomiendo, hablen qué es lo que ellos están expresando, qué es lo que les quieren decir cuando están diciendo, no, es que ya ahorita ya, uy, qué ganas de morirme. Le pasa mucho a los adultos mayores que tienen alguna enfermedad dolorosa que no se les ha controlado bien y a veces nosotros pensamos, porque nosotros pensamos que están bien, porque, como le digo, es todo un tema. Pero algo que veo muy repetitivo son las mamás y las abuelitas. Las mamás y las abuelitas son muy mamás gallinas, casi todas siempre. Entonces, si tienen un dolor, ellas se lo dejan calladito para no molestar a nadie en la Para no familia. molestar a nadie, claro. Para no molestar a nadie, ellas se aguantan mucho el dolor, pero tratan de expresarlo de otras formas, por ejemplo, hablando o solicitando la muerte constantemente. Entonces, a veces cuando uno empieza a hablar y a dialogar, uno se da cuenta que lo que había era algún problema doloroso y lo mejoramos bastante. Le recordamos a todas las personas que están conectadas en este momento a través de este Facebook Live de Copesana que pueden realizar sus consultas al doctor Medina, quien es especialista en cuidados paliativos, y desarrollamos hoy el tema sobre cómo ofrecer calidad de vida a nuestros adultos mayores. Doctor, hablamos de adultos mayores, pero tal vez a veces dejamos de lado el tema del cuidador. Tema completamente importante en esta entrevista, y es ¿qué consejos le podría ofrecer usted a los cuidadores para que mantengan una salud mental y física saludable? Ok, eso siempre es otro tema importante con mis pacientes o con sus familias principalmente. Hay una analogía muy bonita que yo siempre les digo. Me la dijeron a mí, no es propia, entonces yo siempre la transmito. Una analogía muy bonita. Cuando usted va en el avión y el avión ya va a despegar, que están dando las instrucciones de dónde salir y cuáles son las salidas de emergencia y de todo, pues siempre cuando están explicando la parte de la mascarilla que cae del techo para cuando hay despresurización de la cabina, siempre le dicen, si usted va con alguien, con un menor de edad o con una persona que requiere de asistencia, la mascarilla siempre póngasela primero usted y después se la pone al menor de edad, a la persona con discapacidad, al adulto mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, ante todo, siempre se tiene que cuidar primero usted. Si en una relación de un cuidador y una persona que se cuida, alguien tiene que estar muchísimo mejor, es el cuidador. Porque si perdemos al cuidador, perdemos a dos personas, perdemos al cuidador y a la persona que cuida. Entonces el cuidador siempre tiene que estar mucho mejor que la persona que cuida, y a veces esa es la parte que nos cuesta entender. Necesita un tiempo de descanso, un recreo, unas vacaciones. Nos pasa mucho con las hijas cuidadoras. Las hijas cuidadoras les es muy difícil apartarse, tener unos días de descanso, desconectarse de la persona que cuida, su papá o su mamá o ambos. Y se nos van quemando, se nos van deteriorando. Entonces, tener tiempos de descanso, no faltar a ni una sola cita médica de la persona que cuida. El cuidador no tiene que faltar ni una cita médica, no dejar de hacerse sus exámenes, no dejar de cuidarse en la parte del ejercicio, etcétera. Yo siempre se los recuerdo y siempre se los seguiré diciendo. Primero se pone la mascarilla usted y después se la pone a la otra persona, porque si no perdemos dos personas. Tiempos de descanso, la parte médica importante, la parte de salud mental que conlleva pues las dos anteriores, y siempre se los digo. No todas las personas están hechas para cuidar, es mentira que es parte de la cultura tal vez machista de la que todavía tenemos, es mentira que todas las mujeres tienen que ser cuidadoras. Es mentira. Hay hombres que son muy buenos cuidadores. Y es mentira que siempre yo tengo que cargar con mi adulto mayor hasta las últimas consecuencias, así nos muramos los dos. Les vuelvo a poner el pensamiento para que lo mastiquen, lo conversen con la almohada, lo racionalicen, etcétera, de que los centros de cuidado no son lugares para deshacerme de un adulto mayor, son lugares donde pueden brindarle un cuidado que yo, por más amor y cuidado que tenga, no le puedo dar. Por ejemplo, adultos mayores encamados que muy fácil se les hace úlceras. Adultos mayores que requieren de alguna terapia respiratoria, donde hay que estar aspirándolos, etcétera. Yo puedo tener mucho amor, pero a menos de que quiera sacar una carrera
carrera de enfermería, un curso de cuido o etcétera, hay un lugar donde le pueden dar mejores cuidados, no el amor, eso jamás se lo van a dar en un centro de cuido. Una amistad, sí, pero un amor solo un familiar. Pero eso es parte de que el cuidador se cuide, saber hasta dónde decir, yo ya a partir de aquí no puedo. Mi labor como cuidador hasta aquí llega, ya no puedo dar más porque ya empiezo a deteriorarme yo y se empieza a deteriorar mi familia. Y tampoco eso es justo, que la vida de un cuidador negativamente se afecte para ella y su familia. Que a veces es difícil, uno dice, no, si dejo de cuidar soy una mala hija o no le estoy honrando a mi papá o a mi mamá, a veces ese es el tope al que llegamos, el cuidador, no al quien se cuida. Sí, exactamente. Hoy estamos conversando con el doctor Esteban Medina, quien es especialista también en cuidados paliativos, sobre el tema de cómo ofrecerle mayor calidad de vida. Ya vamos finalizando. Recordarle estos 7 consejos justamente que tratamos hoy en esta entrevista en vivo con el doctor. Número 1, estar en la misma casa con alguien no significa estar acompañado. Doctor, muy importante, ¿verdad? Nadie entiende mejor los viejos tiempos como aquellas personas que también lo vivieron. El número 3, hay que aprender a escuchar el ya no puedo. El número 4, no hay que pretender ser un roble centenario. Esto quiere decir que nosotros como adultos mayores también necesitamos entender que envejecer es natural. La sexualidad no se pierde, nada más evoluciona. Esto, a pesar de que tengamos 60, 70, 80 años, siempre vamos a tener atracción sexual y nuestros padres que todavía están en pareja necesitan ese tiempo específico a solas y entender que, pues que lo necesitan para su salud mental y también salud física. Hablar de la muerte como un tema con optimismo, todos vamos hacia ese camino, y estar triste es diferente a estar deprimido. Doctor, quizás, no sé si tiene algún otro mensaje que quiera enviar a todas esas personas que cuidan a adultos mayores para que le ofrezcan una mayor calidad de vida, y también, por supuesto, un mensaje a todas esas personas adultas mayores que pues tienen a sus cuidadores y demás. Bueno, para los cuidadores, uno nunca honra más a los papás que cuando uno hace todo lo posible porque estén bien. Pero eso no significa que yo tengo que estar mal para que ellos estén bien, desde todo punto de vista. Económico, físico, emocional. O sea, honrar a mis papás también es saber dónde ellos van a estar mejor. Honrar a mis papás también es saber decir, yo hasta aquí puedo, ya no puedo más. Porque el pensamiento a veces es chocante para uno, ¿cómo voy a dejar a mi familiar? Y para las personas adultas mayores, que supongo nos va a pasar a todos, recordar que también nuestro cuerpo va a decir o va a llegar a un punto donde dice, no, ya no más, yo sé que quieres, pero ya físicamente ya no puedes. Entonces también a tener ese espacio de consideración para decir ya no puedo y no sentirse mal, ni inútil, ni desechable, porque uno ya no puede realizar una acción X que antes se venía haciendo y que ya no se puede hacer. La ayuda siempre es bien recibida. Igual que uno cuando es papá ayuda a sus hijos, cuando no podían hacer alguna actividad, eso se nos regresa cuando somos adultos mayores, cuando nuestros hijos nos ayudan a nosotros a hacer actividades que tal vez ya nosotros no podemos hacer. Es el pago de la vida o la retribución de la vida. Doctor, enviamos un saludo especial a Nelson Fallas. Dice que trabajó para Copesana hace 7 años en el área de San Francisco. A él un saludo. Marcela Rodríguez consulta, doctor, ¿cómo lidiar con adultos mayores que su respuesta de defensa es la agresión verbal y física? ¿Cómo abordar una situación cuando ya no depende de mí y que sea objetiva? Bueno, primero hay que
objetivizar en el sentido de que si mi familiar fue siempre una persona tranquila, no fue agresiva, y conforme van pasando el tiempo y los años se van volviendo violentos o agresivos, o incluso de forma súbita tienen un cambio en el comportamiento, a veces eso son indicaciones de que desde el punto de vista de salud hay algo que no está bien. Cuando una persona venía con una personalidad muy coherente, muy tranquila, y drásticamente cambia a insultar, a ser agresivos y demás, lo primero que nosotros siempre buscamos es una infección en algún lado. Por lo general, infecciones de orina en las mujeres tienden a cambiar como ese carácter. Entonces yo siempre recomiendo... Es exacto, siempre un examen o exámenes tratando de buscar una infección. También pues, de forma integral ver si en la familia hubo antecedentes de algún tipo de situación de demencia, de trastornos del estado de ánimo, pues siempre buscando una razón ahí médica. Las personas que fueron o que son agresivas y toda la vida fueron agresivas, es muy difícil cambiar. Yo siempre les digo a algunos cuidadores, es muy difícil cambiar a su papá de 90 años que se crió en una cultura muy machista, muy arraigada, donde el hombre pegaba 4 gritos y todo el mundo le hacía caso, es difícil a los 90 años quitarle eso, no va a desaprenderlo. Entonces hay que ser muy, 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 muy tolerante para eso. Y otro aspecto, siguiendo en la misma línea, que es muy acongojante, que muchas cuidadoras se lo dejan callado, es cuando mi adulto mayor, especialmente los hombres, o casi el 100% de los hombres, cuando empiezan a tener conductas muy sexualizadas, de me quiere tocar, un día de estos me trató de agarrar el glúteo, o me trató de tocar los pechos, me trató de dar un beso en la boca. Hay situaciones de deterioro, tipos demenciales que tenemos que ir captando para ir viendo, pero uno no se tiene que dejar callado. Queramos o no, pues eso cae en un tipo de abuso sexual, un acto con intención sexual no consentido que yo no asiento, especialmente si viene de mi papá, porque muchas veces dicen, bueno, es que él ya está viejito, entonces ya no me reconoce, entonces piensa que soy tal vez alguna novia y se me mete cuando yo estoy bañando. Historia real, ya ocurrió. Eso no lo podemos dejar pasar. Hay que buscar médicamente la forma de si hay algún trastorno, poder corregirlo, o si no, de empezar a buscar la medicación adecuada para esos problemas de hipersexualidad o de agresión. Entonces, es como la forma más objetiva. Sin embargo, bueno, también ser muy objetivo en el sentido de hasta dónde puedo llegar yo y dónde puedo tolerar yo como persona ese tipo de actividades agresivas o hipersexuales, yo como cuidadora, sino para de pensar en otras alternativas de cuidado, donde puede estar un poquito más controlado, donde hay acceso a médico, etc. Okay. Doctor, la verdad agradecerle por su tiempo y vamos finalizando ya, pero antes quiero invitar a todos los que están ahorita conectados a que también se conecten mañana a partir de las 9 de la mañana. Estaremos con Heidi Arce. Ella es trabajadora social del área de salud de San Francisco, también administrada por Copesana. Copesana administra las áreas de salud de San Francisco de los Ríos, Desamparados, San Antonio y Escazú y Santa Ana. Ella pues va a desarrollar con nosotros un tema muy importante en este momento, y es sobre cómo educar niños resilientes en medio de la pandemia para lograr que sean más felices. Doctor, este tema de Heidi, pero quiero que usted aborde en poquitas palabras qué es ser resilientes, en este caso, para los niños. Bueno, mucha tolerancia desde mi punto de vista, y como padre de gemelos que son sanos y activos, es tener mucha paciencia con ellos. De pronto el confinamiento, de pronto el no poder salir tanto, va acumulando de pronto mucho estrés por el hecho de no poder salir, de no poder ver otra gente, y uno va acumulando y acumulándolo como una olla de presión. Entonces, tener mucha paciencia en el caso con los chicos, y recordar que
uno tal vez es mejor de pronto ir a meterse al baño y pegarse 4 gritos a uno, que uno se va a perdonar, y no pegarle los gritos a los chiquillos. En ese, de pronto en ese arrebato de ira o de frustración o de cansancio, porque esos gritos ellos sí los resienten mucho más de lo que vamos a resentirnos nosotros. Entonces tal vez mi consejo es tener mucha paciencia y pensarlo muy bien, especialmente cuando uno está con ira, al momento de dar una corrección, para que este tiempo que debería ser bonito en familia, pues no vaya pintándose de manchitas negras en las relaciones. Justamente este tema de cómo educar niños resilientes, mañana a las 9 de la mañana con la trabajadora social Heidi Arce. Solamente tiene que conectarse a través de esta plataforma de Facebook de Copesana. Doctor, ya para finalizar, el área de salud también ofrece algunos talleres para cuidadores, algunas actividades para adultos mayores. ¿Cómo están trabajando este tema durante estos días? Y si la gente puede involucrarse y de qué manera. Pues sí, nosotros siempre hemos tenido nuestros grupos de personas adultas mayores. Sin embargo, por todo esto de la pandemia, pues nos vimos en la obligación de suspenderlos. Cada grupo y su encargado están buscando las alternativas ahora que hay muchas cosas o muchas restricciones que se están levantando, para ver la mejor forma de ir incorporándonos a esta nueva normalidad, sin dejar el trabajo que hemos venido haciendo y que desde mi punto de vista ha sido muy importante para la calidad de vida de los usuarios de nuestra área de salud. Pero sí todavía tenemos que, bueno, primero seguir las indicaciones de lo que nos dice el Ministerio de Salud. Entonces, cada encargada de cada grupo estamos valorando las mejores formas para reiniciar. Los grupos no se han eliminado, siempre están ahí. Lo que pasa es que por el momento están en pausa, pero esperamos en el menor tiempo posible volver a reactivar todos los programas que teníamos. Y mejor aún, hay muchas herramientas ahora, no están al acceso de todos, pero son una buena alternativa para continuar. Lo único que tienen que hacer todos los asegurados del área de salud, tanto de San Francisco, Escazú y Santa Ana, es estar pendientes al Facebook. Vamos a estar pues anunciando ya algunas actividades cuando sea necesario, cuando ya el Ministerio de Salud y la Caja den apertura a algunos servicios o algunas actividades que se puedan realizar. Solamente tiene que estar pues muy conectado a nuestro Facebook y muy pendiente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Con gusto. Y pues nada, tal vez agradecerle mucho a las personas que se conectaron hoy para hablar sobre este tema tan importante en nuestras familias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana en un Facebook Live más acá en Copesana. Hasta luego.